No, ella no regresó, se quedó en la Mixteca Baja y cuando creció se casó con un cacique de Tepejillo llamado don Severiano Antonio de Esquivel. Y pues esa niña tuvo cuanto a grande a una hija que aunque vivía en la Mixteca Baja, lejos de Cuquila decía, era su cacica. Ella se llamaba doña Clara Sebastiana Esquivel y estaba en Acatlán, lejos, muy lejos de Cuquila. Y bueno, pues lo que pasó fue que cuando se llevó su tío a la niña, Cuquila se quedó sin jilla. Los jillas eran importantes para el pueblo, se servían de sus gentes, pero también defendían las tierras del pueblo, ya que consideraban a los pueblos como su pertenencia. En Cuquila se quedó el cabildo como autoridad cuando se quedó sin jilla. Los pueblos de los alrededores supieron, se enteraron que Cuquila ya no tenía cacique, y entonces el jilla de Santo Tomás Ocotepec decidió aprovechar esta situación y se metió en las tierras de Cuquila para quitárselas. Esto ocurrió como por 1726. Les quitó el paraje Yutebazo, unas tierras muy buenas que estaban cerca de Ocotepec, pero que pertenecían a Cuquila. El cabildo mixteco de Cuquila pues se defendió y dijo que no tenía papeles para mostrar que las tierras eran suyas. La pequeña jilla, doña Teresa, se los había llevado. En ese tiempo los jillas se sentían que eran dueños de los papeles de sus pueblos y buenos, pues el cabildo tardó unos años en poder recuperar sus papeles. Solo cuando la niña Teresa creció y junto con su esposo trató de que los caciques de Ocotepec no quitaran las tierras de Yutebazo a Cuquila. Ella, que era su jilla, no lo quería, pero ella estaba lejos y los que peleaban por las tierras a los tribunales de la Ciudad de México eran los miembros del cabildo. Ellos pelearon años y años por las tierras de Cuquila, pero no había mucho dinero y algunos de ellos no sabían leer y escribir, pues era difícil pelear contra los jillas de Santo Tomás Ocotepec. El pleito duró tanto entre Cuquila y Santo Tomás que el jilla de Ocotepec murió y el pleito lo siguió su hija, la jilla Feliciana de Rojas. Ella contradecía a Cuquila y al final las autoridades de México le dieron la razón, a pesar de que Cuquila tenía papeles que mostrar que las tierras de Yutebazo eran de ellos, una merced real de tierras que el virrey le dio a finales del siglo XVI a la comunidad de Cuquila y otra merced que el virrey le dio al jilla don Pedro Castañeda. Así Cuquila se quedó sin sus tierras de Yutebazo y sin su jilla, y después, pasando los años, siguió perdiendo tierras a manos de los pueblos que los rodean. El pueblo de Cuquila, como se tiene documentado por muchos investigadores, por varios académicos y también por cómo lo tiene documentado la misma gente en la historia oral, es un pueblo que desde la llegada de los españoles ha tenido que disputar sus propias tierras. De entrada con los recién llegados y sus descendientes convertidos en gobernadores, quizá algunos de ellos en caciques, otros invadiendo, pero lo cierto es que se tiene toda una cronología de cómo el pueblo ha sufrido un despojo hasta la actualidad, ¿no? En estos días sabemos que el pueblo tiene entre sus documentos básicos un reconocimiento de sus bienes comunales por el Tribunal Unitario Agrario de la ciudad de Huajuapan, que es la autoridad que por razones de jurisdicción ha conocido aquí, y se le ha titulado, se le ha reconocido una superficie de 3.400 hectáreas de terreno en general, pero que se está documentando en diversos espacios como son archivos históricos, tanto del municipio, del estado, en el archivo agrario nacional y algunos otros espacios. Se ha documentado de cómo el territorio, digamos, del pueblo hace 40 años, hace 80 y hace un poco más de 100, pues era bastante grande, ¿no? Porque hay algunas agencias municipales o hasta municipios en la actualidad
que gran parte de su territorio le correspondió al pueblo de Cuquila. En la actualidad sabemos también que la relación que se tiene con la cabecera municipal o distrital, que es Tlaxiaco, o con el mismo estado, pues es bastante tenue, ¿no? La relación no es buena, pero yo creo que se enmarca en esta lucha que no solo es del pueblo de Cuquila, sino que casi con la mayor parte de los pueblos indígenas en la región mixteca, en el estado, y creemos que es en todo el país. Es una lucha por su territorio, pero que también se enmarca en una lucha por su autonomía. Es un derecho que finalmente están reclamando los pueblos de gobernarse por sí mismo, sin la intervención de terceras personas, sin la intervención de otras autoridades, y además lo están haciendo al alcance de lo que establece la Constitución, al alcance de lo que establecen incluso el derecho internacional. Los pueblos, en tanto no afecten derechos de terceros, en tanto no afecten otras garantías, creemos que están en un justo reclamo de que se les tome en cuenta, sobre todo porque es un derecho que lo han ejercido históricamente. O sea, más allá del reconocimiento formal en algunos ordenamientos, pues los pueblos han regulado su vida política, social, económica, cultural, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En términos inmemoriales. Así es que, pues el pueblo de Cuquila, digamos, actualmente se encuentra en este debate, pero creemos que hay una solidez en la misma discusión, porque además se toma en cuenta como un pueblo en el que pues muchas de sus agencias municipales, que en total son 8, se han coordinado, y lo mismo lo han hecho con pues otras comunidades aledañas al municipio de Tlaxiaco. En los papeles de archivos del Registro Agrario Nacional se ha documentado que Cuquila tuvo 21 pleitos por tierras en su historia desde el siglo XVI, pero la mayoría de esos conflictos ocurrieron en el siglo XX. En esta época, Cuquila perdió frente a sus vecinos mucha tierra. Tan solo les puedo contar que debido a esos problemas y a que perdimos nuestra autonomía en 1938 de ser municipio y pasamos a ser agencia del pueblo mestizo de Tlaxiaco, nosotros tardamos muchos años en tener los papeles de titulación de nuestras tierras. Nosotros solicitamos buenos nuestras autoridades, y en los años 40 del siglo XX la titulación de nuestras tierras y en el reconocimiento de nuestros antiguos títulos primordiales y la titulación oficial nos las dio el gobierno federal hasta 1992. En el camino perdimos muchas tierras a manos de otros pueblos, pero a pesar de esta situación, siempre hemos sabido que somos un pueblo antiguo y un pueblo orgulloso de nuestro pasado.